Bueno, listo. Ahí miran, ¿ven bien ahí? Sí, doctor. Listo, Sí, doctor, se ve bien. Vamos a empezar entonces. Como les había dicho yo anteriormente, en el día de hoy vamos a hablar sobre el sistema urinario. Específicamente vamos a iniciar hablando sobre la anamnesis, o sea, de los motivos de consulta más frecuentes que se presentan en el sistema urinario, los tipos de preguntas que debemos realizar para aclarar las dudas y nosotros encaminarnos a un diagnóstico oportuno y claro con respecto al sistema urinario. Y luego vamos a hablar del componente de sondaje vesical como parte del curso de propedéutica. En ese orden de ideas podemos decir que en la anamnesis urinaria, o sea, en el interrogatorio urinario, cuando el paciente llega, dependiendo de la sintomatología, nosotros podemos hacer unas preguntas para aclarar el diagnóstico de enfermedad actual. Y una de las preguntas más frecuentes, obligatoria, si un paciente tiene sintomatología urinaria, es averiguar cómo ha orinado en las 24 horas. O sea, cómo ha sido, si ha sido con poliuria, anuria, oliguria, o ha tenido algún problema para la diuresis en las últimas 24 horas. En el caso del chorro urinario hay que investigar por las características del chorro urinario. Y ahí tiene que ver, por ejemplo, si el chorro ha perdido calibre, ha disminuido el calibre, o ha cambiado de dirección, o intensidad o duración. Por ejemplo, en un paciente que venga con una hiperplasia, un hombre con hiperplasia o hipertrofia prostática, comienza a cambiar estas características del chorro urinario. Y estas personas refieren que ellos desde hace tiempo vienen presentando disminución en el calibre y en la intensidad del chorro e incluso en la duración, lo cual pues nos está hablando de que el paciente puede que tenga un efecto mecánico que esté generando una disminución del calibre del chorro o de la intensidad. También en el caso preguntar por disuria, o sea, si hay ardor al orinar, que es más característico de procesos inflamatorios a nivel de la uretra o a nivel de la vejiga, en el caso, por ejemplo, de los pacientes con cistitis. Y como les he dicho, hay que averiguar sobre anuria, poliuria, si hay salida de pus en la orina, o sea, piuria, o salida de cálculos, lituria, cálculos, litios, lituria. Y en general es preguntar por la orina en las 24 horas. Es lo mismo que nictámero. Nictámero es lo mismo que averiguar sobre el hábito en las 24 horas de orina. Ahora, también cuando ustedes en un paciente les consulte por sintomatología urinaria, hay que preguntar siempre por las características de la orina. Porque la orina puede cambiar en color, puede cambiar en olor, incluso la orina, el paciente puede manifestar que hay alguna otra sustancia que acompaña a la orina, o por ejemplo que el paciente refiere que hay orina que está quedando en la vejiga, lo que se llama orina residual, que esto nos hablaría de un problema mecánico para la misión en la cual la vejiga no es capaz de vaciar todo el contenido normal que nosotros vaciamos, entonces está quedando mayor cantidad de orina a nivel de la vejiga, y esto no es bueno porque en la medida que va quedando orina en la vejiga que no debería quedar, esa orina se puede infectar y esto pues lo llevaría a una infección urinaria urinaria alta. También en el paciente habría que indagar por dolor tanto ureteral como dolor uretral. Generalmente el dolor ureteral se presenta en los pacientes con cálculo, con litiasis renal. Los cálculos bajan del riñón y se quedan en sitios muy angostos del uréter y produce dolor. Acuérdense cuando hablamos en digestivo, en abdomen, específicamente hablamos de los puntos dolorosos del abdomen, y por eso era que mencionábamos el punto ureteral superior y el punto ureteral medio. O también en el dolor uretral, que es cuando la persona tiene micción, es dolorosa la micción por procesos inflamatorios. Incluso hay personas que tienen zonas de cicatrización de la uretra por infecciones repetitivas, entonces esas personas van a manifestar dolor en la uretra.
o puede ser, el paciente puede manifestar polaquiuria, o sea, si es que él orina frecuentemente y de a poquito. En los casos, por ejemplo, de la cistitis, se puede presentar polaquiuria o puede presentar coluria, que es la orina color oscuro. Esa orina color oscuro se presenta cuando hay aumento de las bilirrubinas, de los pigmentos biliares en la orina. O puede haber, el paciente puede consultar también o puede referirnos nicturia, que es que el paciente se levanta varias veces a orinar en la noche, que puede ser por sobrecarga de volumen, generalmente en los pacientes con insuficiencia cardíaca, en los cuales tienen una sobrecarga de volumen. Estos pacientes tienen esa característica, que orinan varias veces en la noche, se levantan a orinar. También dentro de la anamnesis urinaria es importante que indaguemos por un síntoma, un signo que es muy frecuente que se pueda presentar, y es la hematuria. Dicho sea de paso, todo paciente que presente hematuria es un paciente que tiene que ser investigado. ¿Sí? La hematuria se puede presentar de dos formas. Puede haber una hematuria microscópica, en la cual a simple vista no observamos en la orina, observamos sangre. Entonces, cuando se hace el examen de orina, se observan glóbulos rojos, que normalmente nosotros no debemos tener más de 5 glóbulos rojos en la orina. Si nosotros tenemos una cantidad mayor, ya tenemos una hematuria microscópica, y entonces habría que investigar si puede ser un problema de vejiga o puede ser un problema más alto a nivel de riñón. Entonces, en el caso de que sea hematuria macroscópica que se observe, entonces habría que preguntarle al paciente si esa hematuria se presenta al inicio del chorro, durante o posterior a la micción. Si se presenta después de la micción, lo que se llama un goteo terminal. O sea, el paciente termina de orinar y quedaría un goteo terminal de sangre. También el paciente con un trastorno a nivel urinario puede presentar incontinencia. O sea, el paciente se orina solo, que puede ser al esfuerzo o incluso sin ningún esfuerzo, se orina. Esto es típico de trastornos mecánicos a nivel de la pared vesical, que pueden ser, por ejemplo, en mujeres multíparas, multigestantes, que han tenido muchos hijos. Ya esto no se ve, pero anteriormente había mujeres que tenían 8, 10, 12 hijos. Entonces eso producía un descenso a la pared vesical, o sea, un cistocele, y eso generaba una incontinencia urinaria que incluso podía ser hasta sin esfuerzo. Entonces habría que determinar qué es lo que está produciendo esa incontinencia. Pero hay que preguntar si la persona se orina cuando hace un esfuerzo o incluso se orina sin realizar ningún tipo de esfuerzo. También en la anamnesis urinaria es importante indagar por la expulsión de cálculo. Hay personas que tienen antecedentes de haber eliminado cálculos, o algunos incluso han tenido que hacerle cirugías para eliminar los cálculos, que en algunas ocasiones los cálculos no son eliminados por sí mismos, sino que tienen que hacerle procedimientos como una litotricia, que es ondas de choque, o tienen que hacerle otro tipo de procedimientos ya quirúrgicos de parte de urología para la expulsión de los cálculos. También el paciente podría manifestar enuresis, que es muy diferente a nicturia. Si ustedes recuerdan, ahora que hablé de nicturia, yo les dije que nicturia era que la persona se levantaba varias veces en la noche y iba a orinar por sobrecarga de volumen. Ya en el caso de la enuresis es que la persona se orina en la cama, en forma inconsciente se orina, que puede ser un trastorno neurológico o de nervio periférico. Incluso hay personas que han estudiado desde el punto de vista psicológico que se puede presentar la enuresis. O el paciente puede tener antecedentes o puede manifestar que está reteniendo orina. Generalmente el paciente con hiperplasia prostática es un paciente que tiene antecedentes, que ya ha presentado anteriormente una retención de orina. O sea, el paciente incluso tuvo que ir a urgencia y ya anteriormente le colocaron sondaje vesical para poder solucionar su problema. Entonces, habría que indagar en el paciente si hay ese antecedente de retención de orina. Siguiendo con la anamnesis urinaria, también podríamos investigar en el paciente si generalmente los pacientes con un proceso inflamatorio a nivel de la uretra o a nivel del trígono vesical, por ejemplo, los pacientes con cistitis tienen un síntoma característico que es el tenesmo vesical. Eso quiere decir que el paciente cuando orina queda con la sensación de seguir orinando, pero no orina.
Esto es debido a un proceso inflamatorio a este nivel. Entonces es ganas de orina y queda con ganas como si fuera a orinar nuevamente, pero no orina. O sensación de plenitud en la vejiga cuando tiene un proceso inflamatorio a nivel de la vejiga, o cuando está quedando mucho orina residual, está quedando demasiada orina, el paciente no es capaz de eliminar toda esa orina, entonces el paciente manifiesta sensación de llenura en la vejiga. O puede manifestar también urgencia a la micción, o sea que cuando el paciente siente las ganas de orinar, tiene que salir corriendo a orinar porque es muy molesto, es muy doloroso y casi que el paciente a veces no puede contener la orina, típico de la disuria o típico de los pacientes con cistitis. Y además, muchos pacientes que tienen trastornos urinarios pueden cursar con edema, ¿sí? Pueden cursar con edema, y este edema se debe específicamente a retención de líquido, y esa retención de líquido puede ser un paciente con un problema además renal en la cual hay oliguria o incluso anuria. Entonces el paciente va a tener ese edema que puede ser en la mañana o en la tarde, matutino o vespertino. Generalmente es un edema que es indoloro y es blando. Acuérdense que ese es el edema secundario a extravasación de líquido por sobrecarga de volumen, por retención de líquido. No es doloroso, es indoloro y es blando, característico porque acuérdense ustedes que el duro, o sea, el que no deja fobia, es más característico de los pacientes con obstrucción de la vía linfática. Ahí tenemos la diferenciación entre ambos. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente con sintomatología urinaria, necesitamos tener una muestra de orina. Inicialmente, para estudio, tendremos una muestra de orina, y esa muestra de orina se puede recoger de varias formas. Una que es la admisión espontánea, que es que el paciente orina en ese vasito y ese vasito se lleva al laboratorio, eso no tiene ningún inconveniente. La otra es por bolsa recolectora, que más que todo se utiliza en niños pequeños porque ellos a veces no avisan para orinar, o en personas que están inconscientes por bolsa recolectora. La otra que es el cateterismo transuretral, o sea, el sondaje vesical, que se toma una muestra de la orina y se puede llevar al laboratorio. Y por último, uno que es por punción suprapúbica. En esta punción suprapúbica se utiliza cuando no se puede realizar ninguno de estos, porque la persona no tiene emisión espontánea, entonces ni por aquí ni por acá. Que en el caso de que se pueda hacer se le vaya a tomar por cateterismo, sea por sonda, pero hay contraindicaciones, que la persona tenga de pronto una estenosis de la uretra, o en el hombre tenga una prostatitis, entonces no se puede usar, entonces se hace la punción suprapúbica para extraer la orina y llevarla al laboratorio. A lo que nos vamos a dedicar ahora a hablar es del sondaje vesical. No solamente como una técnica para extraer orina con fines diagnósticos, sino para el sondaje vesical es una técnica también para solucionar el problema en el momento del paciente, que es de retención urinaria, o sea que también es terapéutico. Entonces, ya hablando del sondaje vesical, ¿en qué consiste? Pues consiste en introducir una sonda a través de la uretra en la vejiga. Hay una situación que debemos tener en cuenta para el sondaje vesical, y es que puede haber trauma uretral, ¿sí? Puede haber un trauma a nivel de la uretra, y además de eso puede haber introducción de bacterias en la vía urinaria. Estas son las dos complicaciones más temibles que presenta el sondaje vesical. Uno, que se produzca un trauma en la vía, en este caso específicamente en la uretra, y el otro es que se produzca una infección debido a que pueden ascender bacterias. Por eso es que es importante una asepsia estricta, ¿sí? Durante la inserción de la sonda. Y yo voy a hacer énfasis en la medida que vayamos hablando de esto, porque la asepsia es fundamental. Aún, fíjense ustedes, aún en un centro de alta tecnología, donde se utilicen todas las medidas y todos los protocolos de asepsia, antisepsia, en ese tipo de pacientes también se podrían presentar infecciones urinarias. Eso depende también del tiempo en que dure la sonda colocada. A más tiempo, pues mayor riesgo de una infección urinaria. Entonces, ¿cuáles son las principales indicaciones del sondaje vesical? Entonces, las principales indicaciones del sondaje vesical es, lógicamente, para vaciar la vejiga, ¿sí? En caso de que haya retención de orina, que es la que comúnmente se utiliza para sondear al paciente para que pueda descansar el paciente y solucionarle el problema, que puede ser en forma temporal, porque primero que todo en este paciente hay que tratar cuál es el problema que está ocasionando
que ese paciente no pueda orinar en forma espontánea. Para recoger muestras, ya habíamos hablado que también se utiliza, ¿sí? Mientras no se puedan recoger por misión espontánea, se puede colocar una sonda para recoger la muestra. Para determinar la presencia de orina residual, yo les he dicho anteriormente que uno de los síntomas del paciente puede ser plenitud de la vejiga, porque el paciente no está orinando todo lo que debe orinar, entonces está quedando residuo. ¿Cómo hacen en urología? Muy sencillo. Le dicen, esperan que el paciente orine en forma espontánea, y luego que lo orine en forma espontánea le colocan la sonda y miran qué cantidad de orina está quedando en la vejiga. Entonces ya hay unos parámetros que de ahí para arriba pues el paciente está teniendo orina residual, y eso no es bueno, que el paciente quede mucha orina residual, porque la orina residual se puede infectar porque está quedando orina en la vejiga que debería estar fuera. Entonces esto no es bueno. También se utiliza el sondaje vesical para controlar la diuresis, o sea, para los pacientes que están hospitalizados, que no pueden movilizarse o que no están conscientes. Entonces en esos pacientes se le coloca la sonda vesical para hacerle control de lo que está eliminando y así cuadrar los líquidos. Entonces, para control de diuresis. Y en cirugías ginecológicas o en cirugías urinarias, para favorecer la cicatrización de la cirugía. Porque lógicamente, si tenemos un paciente con una cirugía a nivel urinario y vamos a permitir que la orina esté llegando al sitio de la cirugía, eso no permite una buena cicatrización ni un buen drenaje. Entonces, en esos pacientes quedan con sondaje vesical. Y lo otro es para hacer lavados de la vejiga, por ejemplo, hacer lo que se llama irrigaciones vesicales, para hacer un lavado en el caso de que haya coágulos o haya tenido pacientes sangrados y queden coágulos en la vejiga. Entonces se hace las irrigaciones, que más adelante les digo qué tipo de sondas se utilizan para eso. En este cuadro vemos cuáles son las causas de que un paciente llegue con una retención aguda de orina. Y esas causas las vamos a dividir en causas traumáticas, causas obstructivas y las infecciosas o inflamatorias. Y vamos a dividirla para hombre, mujer y para ambos sexos. Entonces, en el hombre, las más frecuentes son la hiperplasia benigna de próstata o el cáncer prostático, y además de eso, que hay una estenosis del meato urinario, que se produzca una estenosis a nivel de la uretra, o puede ser también por fimosis o parafimosis, en el cual, sobre todo en niños, se puede presentar esto, que incluso lo pueden llevar a una retención aguda de orina, porque se cierra el meato debido a un prepucio que es muy redundante, prepucio. Entonces en esos niños no se puede hacer retracción del prepucio, entonces en esos casos hay que hacerle la circuncisión para que ese prepucio no obstruya, en el caso, por ejemplo, de la fimosis y parafimosis. En las mujeres puede ser un prolapso del útero, o un cistocele, que es caída de la pared de la vejiga, o neoplasias, pueden producir una retención, un cáncer o un fibroma o un quiste de ovario grande, puede producir un proceso obstructivo, son las más comunes. Y de ambos sexos, los más comunes es el rectocele, que también es caída de la pared del recto, o los cálculos en la vejiga que obstruyan, o una impactación fecal, por ejemplo, una neoplasia a la vejiga, o la litiasis, los cuerpos extraños. Un cálculo puede obstruir la salida de orina. Por ejemplo, un cálculo que se presente en la uretra y se quede ocluido en la uretra, entonces lógicamente eso interfiere con la salida del chorro urinario. Para el caso de las infecciosas e inflamatorias, tenemos por ejemplo la balanitis, ¿sí? El absceso prostático, todo lo que es prostatitis. Entonces fíjense ustedes, viste, en este caso en particular tenemos un paciente con prostatitis y tenía una retención aguda de orina. En este caso, en este paciente hay que tratar primero el proceso inflamatorio y el proceso infeccioso, y si es caso, el paciente no se le puede hacer sondaje vesical, porque en prostatitis está contraindicado, como dice aquí, prostatitis aguda, no se debe utilizar sondaje vesical. Entonces, al paciente hay que tratarlo con antibióticos, antiinflamatorios, y si el paciente está muy obstruido, hay que hacerle entonces una punción suprapúbica mientras se desinflama. ¿Por qué? Porque en el caso de prostatitis no está indicada el sondaje vesical de entrada. En las mujeres, por ejemplo, inflamatorias, la más común es la vulvovaginitis aguda, que es la que yo hago énfasis,
un proceso inflamatorio a través de vulva y vagina que puede obstruir el tracto de salida de la orina. Y las mixtas para hombres y mujeres, el síndrome de Guillain-Barré, que produce un trastorno neurológico periférico y la vejiga no se mueve y entonces no puede orinar. Entonces hay que colocarle sonda. O en el caso de cistitis, una uretritis, una cistitis tuberculosa, todas estos en general me pueden poder llevar a una retención aguda de orina. Entonces, como habíamos hablado, dentro de las contraindicaciones tenemos la prostatitis aguda, la estenosis grave de la uretra, donde lógicamente si la uretra está estenosada, ¿por dónde va a pasar la sonda? No puede pasar por aquí, no puede pasar. O una sospecha de rotura uretral, que es peor, si la uretra está rota, pues lógicamente que vamos a introducir la sonda por la vía que no es. Con respecto a las contraindicaciones de sondaje, yo quise en forma intencional traer aquí lo de incontinencia urinaria. ¿Por qué? Porque no es indicación de colocarle una sonda vesical a un paciente con incontinencia. El paciente con incontinencia es aquel que se orina al esfuerzo o incluso sin estar haciendo ningún esfuerzo se orina. En este tipo de pacientes no es recomendable hacer sondaje vesical. En este caso, en estos pacientes hacerles mejor reeducación vesical, se colocan colectores de orina o incluso se utilizan los pañales, porque el paciente tendría que durar de por vida con una sonda vesical, aumentando el riesgo de una infección de la vía urinaria alta. Los otros sí son contraindicaciones, ya habíamos hablado de la prostatitis, de las lesiones de la uretra o traumatismo uretral. En todos estos casos no se utiliza el sondaje vesical. Cuando se va a realizar el sondaje vesical, dicho sea el paso, antes que se me olvide, ustedes tienen los videos ahí, les mandé un video en el sondaje vesical masculino y el video en el sondaje vesical femenino para que ustedes los miren. También les voy a mandar otro material adicional para que estudien ese material con respecto al sondaje vesical en general. Entonces, el material que se necesita son los guantes estériles. Normalmente utilizamos 2 pares de guantes y ahora más adelante les voy a explicar por qué 2 pares de guantes. Un par de guantes para hacer el lavado de la zona y luego nos quitamos esos guantes y nos colocamos los otros guantes estériles para colocar la zona. Entonces son 2 pares de guantes, un paño estéril que se coloca para no contaminar la zona. Se utiliza un desinfectante que puede ser povidona yodada o puede ser, por ejemplo, yodo en isodine, en espuma, solución, lo que quieran. Se utiliza un lubricante hidrosoluble que es el que se va a aplicar en la sonda para que la sonda pueda pasar en forma fácil. Ahí se utiliza también un equipo de 2 pinzas. ¿Para qué? Para pinzar la sonda cuando, en caso de pacientes que tienen un globo vesical muy grande, como les voy a explicar más adelante, entonces esos pacientes no hay que descomprimir de una sola, porque el paciente se puede descompensar o pueden haber hemorragias, sino que se va descomprimiendo el bolo vesical de a 300 a 400 mililitros y se liga y luego otra vez sale la orina. Se utilizan jeringas de 20 centímetros y jeringas de 50. Las de 50 generalmente ¿para qué? Para hacer irrigaciones, lavado de la vejiga, y la de 20 centímetros para inflar el baloncito, que más tarde les voy a explicar cómo se hace esto. Se necesita agua destilada y ozono fisiológico estéril que se utiliza para el lavado de la zona y también para inflar el balón, que yo les explico más adelante. Aquí no estamos hablando de todos los implementos. La bolsa colectora, ya la bolsa colectora que se utiliza, que es la donde va a recogerse la orina, un soporte para colgar la bolsa colectora, paquetes de gasas para el lavado y ya la jeringa de 50 que le había dicho que se utiliza para hacer la irrigación, o sea, el lavado de la vejiga. Entonces, por eso hablo aquí antes de empezar cualquier cosa, la precaución importante es que en un paciente que tenga una retención urinaria bastante grande, o sea, un globo vesical bastante grande, la vejiga se debe vaciar en forma gradual. Eso es lo que yo les explicaba, para eso son las pinzas. El paciente se recoloca la sonda, inmediatamente comienza a salir gran cantidad de orina y vamos dejando salir de 300 de 400 mililitros y así vamos a descomprimir la vejiga. Y evitamos producir shock o hemorragia debido al cambio de brusco de la presión intravesical. Ahí no se va a producir esto. Este es el equipo con que se cuenta. Aquí en este equipo tenemos la
sonda vesical que siempre va a estar dentro de su estuche. Nunca se debe sacar, sino solamente en el momento en que se va a agarrar para colocar la sonda. Tenemos los guantes, tenemos la jeringa, tenemos los lubricantes, tenemos la bolsa colectora, en este caso es una bolsa colectora para recoger inmediatamente, y tenemos las gasas. Entonces, en hombres, ¿cómo sería la técnica que ustedes la van a ver mucho mejor y en un video pues, es mucho mejor que esto? Lo primero que hay que hacer es explicar la técnica al paciente. Explicarle la técnica, decirle que es un procedimiento sencillo, que no es doloroso, que es un poco molesto, pero no es doloroso, y que si la paciente colabora no va a haber ningún inconveniente. Se hace retracción del prepucio, se retrae completamente y se sostiene perpendicular al periné, o sea, así en esta forma para hacer el lavado. Y luego con la gasa, ya con la solución yodada, se comienza a limpiar de el meato hacia afuera hasta el glande. Se lava bien, pero cuando estemos afuera inmediatamente salimos. No podemos regresar nuevamente con la gasa allí. Esa gasa se bota y se lava esto con agua destilada. Luego cogemos otra gasa, le aplicamos yodo y empezamos nuevamente del meato hacia afuera hasta el glande. Terminamos y lavamos. Y por último, otra vez hacemos el mismo procedimiento con otra gasa con yodo de adentro hacia afuera y lavamos. Y listo. En ese momento ya tenemos el campo quirúrgico aquí colocado. ¿Para qué? Para que no se contamine ya esta zona. Y entonces procedemos a quitarnos estos guantes. Nos quitamos estos guantes que ya fueron del lavado y nos colocamos los otros guantes que son para colocar la sonda. ¿Sí? Se cubre la punta del catéter con lubricante y se introduce, como vamos a ver más adelante. Ya para el hombre existen unos aditamentos en los cuales se introduce directamente en el meato urinario, se introduce el lubricante, como vamos a ver más adelante. O se puede colocar directamente el lubricante en la zona. En el caso de la mujer, igual se le explica posición de litotomía, o sea, posición ginecológica, para que haya un buen campo donde podamos actuar. Se empapa con el algodón en antiséptico y comienza a limpiarse, se le separan los labios mayores, aquí y acá, y comienza a hacerse la asepsia de la zona, que también obedece al mismo circuito, o sea, se empieza del meato urinario hacia afuera, y luego se bota la gasa, lavamos con agua destilada, luego le aplicamos el antiséptico a la otra gasa y empezamos nuevamente o algodón de adentro hacia afuera en forma circular y ahí salimos, lavamos y así lo hacemos 3 veces en forma consecutiva. Luego se cubre la punta del catéter, o sea, la punta de la sonda con lubricante y luego se introduce el catéter en el meato, oígase bien, y avanzar rápidamente hasta que salga orina. Importante. Podría suceder que usted tenga un inconveniente en la técnica quirúrgica y en vez de introducir la sonda por el meato, la introduce por el canal vaginal. Acuérdese que el meato está aquí arriba y el canal vaginal está más abajo. Entonces, usted por equivocación introduce la sonda por el canal vaginal. Entonces, ahí en ese momento, ¿qué debe hacer? Mantener la calma, dejar esa sonda en el canal vaginal para que no vuelva a ocurrir nuevamente. Busca otra sonda y entonces esa sonda sí la introduce por el meato urinario y ya retira la sonda que estaba por la vía que no era. La retira enseguida. Eso es cómo se aplica la sonda vesical en mujeres. ¿Cuáles son los cuidados del paciente con sondaje vesical? Entonces, comenzamos a hablar de un término que se llama sondaje vesical permanente. Sí, el sondaje vesical permanente es aquel que se utiliza cuando la sonda se va a quedar en el paciente 1 mes, 2 meses, 3 meses, hasta 6 meses, por eso se llama permanente. Hay que tener unos cuidados especiales. ¿Por qué? Porque acuérdense que yo se los dije, que a medida que transcurre el tiempo de sondaje, la posibilidad de infección es mucho mayor. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado
con el sondaje vesical permanente. Si hay una sonda permanente, siempre hay que lavarse las manos antes y después de tocar la sonda. Se toque el tubo o la bolsa colectora, cualquier integrante del sistema. El sistema está constituido por la sonda, luego el tubo colector, como vamos a ver más adelante, y por último la bolsa colectora. Cualquier sitio que se vaya a colocar de estos tres, hay que lavarse las manos. Que haya drenaje, que nosotros vemos que hay drenaje adecuado, o sea que la orina está pasando a través de la sonda al tubo y del tubo a la bolsa colectora. Y siempre mantener ese circuito de drenaje cerrado. Si hay que desconectar la sonda del tubo, se debe mantener una técnica de acceso. O sea, si nosotros vamos a desconectar la sonda del tubo, ¿por qué? Porque el tubo colector y la bolsa recolectora tienen que cambiarse. Esas sí tienen que cambiarse cada 48, máximo cada 72 horas. Porque estas sí pueden llevar infecciones a la sonda. Entonces, cada 48, 72 horas hay que cambiar esa bolsa, el tubo y la bolsa. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se desconecta y se va a conectar nuevamente a la sonda. Mantenimiento de la bolsa colectora. Entonces, ¿cómo se mantiene bien esa bolsa, que es la que está recogiendo la orina? Mantenerle un flujo adecuado de líquido, que esté llegando orina, que no se estanque. La orina que se estanca favorece la proliferación bacteriana. Entonces, para eso el paciente tiene que tener una adecuada hidratación también. Ahora, las sondas, como es permanente, las sondas no necesitan ser retiradas en forma sistemática. ¿Solo en qué caso? En que la sonda se obstruya, es una indicación para retirarla. En que el paciente tenga signos clínicos o biológicos de infección, que esté el paciente que se ha comprometido con una infección, o que se rompa, o de ahí una pérdida de la unión entre la sonda y el tubo de drenaje. Si se pierde la unión, ahí lo mejor es cambiar la sonda, porque esto sí es peligroso y pueden subir bacterias a través del tubo colector. Lo mismo, cuidado de la sonda, que esté pasando líquido, ¿sí? Para ver si hay coágulos o hay hemorragia, que hay una buena regularidad de la perfusión y vaciar con frecuencia la bolsa colectora. Todo eso, ahora que miremos la bolsa, les voy a explicar por qué es importante vaciar con frecuencia la bolsa colectora. Aquí tenemos dos sondas según el tipo de permanencia, haciendo una salvedad, que nosotros en nuestro medio, la sonda de Nelaton, que es una sonda sencilla y tiene una sola vía, que es esta, por donde sale la orina, solamente lo utilizamos para sondaje intermitente. ¿Y qué es lo que es sondaje intermitente? Sondaje intermitente es que se coloca la sonda y se retira inmediatamente, o incluso se toman varias muestras, pero luego es retirada la sonda el mismo día. Para eso se utiliza este tipo de sonda de Nelaton. Mientras que la sonda de Foley se utiliza para temporal y permanente. ¿Qué es temporal? Que es un sondaje temporal, que el paciente tuvo una cirugía de vía urinaria o ginecológica y el paciente queda sondeado 2 o 3 días para favorecer la cicatrización de la herida. O que el paciente le estamos monitoreando líquidos en 24 horas y 2 o 3 días, entonces se le coloca un sondaje temporal. Se utiliza esta sonda. Y ya, para el permanente, se utiliza esta sonda porque ya es un sondaje que dura hasta 6 meses. Entonces, lógicamente, la única que se puede utilizar es la sonda de Foley. No podemos utilizar un sondaje, una sonda de Nelaton, y ahora más adelante les explico por qué. Porque las sondas de Nelaton no tienen un balón aquí que se infla, mientras que estas sondas para permanencia sí tienen un balón que se infla y evita que la sonda se salga de la vejiga. Por eso es que la de Nelaton solamente se utiliza en forma intermitente. ¿Complicaciones? Sí, pueden haber complicaciones del sondaje vesical. Se pueden presentar complicaciones. ¿Qué tipo de complicaciones son las más frecuentes que se pueden presentar? Una falsa vía, o que sea por hacer una mala técnica, se produce lesión de la uretra y se produce una falsa vía. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Lo principal es que no se debe forzar la introducción de la sonda, no se debe forzar. Sí, si en el caso de que la sonda no pase en ese momento, se debe retirar la sonda y esperar otro momento para colocarla. Pero no debemos forzarla porque podemos producir una lesión de la uretra. O
que la sonda se tape. O sea, hay retención de orina por obstrucción de la sonda, y la sonda se puede tapar por un coagulito, se puede tapar por un cálculo que entra y la tapa. Entonces, en ese caso habría que retirar la sonda, como les había dicho yo, porque eso es una indicación para retirar la sonda. O otra complicación, que es la que nosotros queremos evitar al máximo, es la infección. Una infección urinaria ascendente. Las bacterias migran a través de la luz de la sonda y entonces van a producir lógicamente, una infección urinaria, que incluso, en este caso, hay que retirar la sonda. O otra complicación puede ser la presencia de hematuria. O sea que usted coloca la sonda y la primera parte sale con sangre. Puede ser una herida pequeña provocada cuando ingresó la sonda. Generalmente esto es autolimitado y luego la orina se vuelve clara. Si la orina continúa con hematuria o incluso aumenta la hematuria, en estos casos habría que retirar la sonda también. Es importante, yo le hago énfasis a la parte, miren ustedes que aquí está colocado, ya está colocada la sonda. Miren ustedes, aquí se fija para que no se mueva la sonda en el paciente, y miren ustedes que aquí sale la sonda. Esto es una sonda de 3 vías, una sonda de Foley, en la cual tienen una vía que es para inflar el balón, ¿sí? Que miren ustedes, una vía que es por donde sale la orina, que es la que se conecta al tubo colector, aquí se conecta el tubo, y otra vía que es para hacer lavados a nivel de la vejiga. Entonces, viendo esto, puede haber una infección, sí. Es la causa más frecuente de infección en pacientes hospitalizados nosocomiales por sondaje vesical. ¿Cuál es el factor de riesgo? Duración del sondaje. Entre más dure el sondaje, más riesgo de infección. Si es menos de una semana que esté la persona sondeada, la infección puede ser monomicrobiana, pero si ya es más de un mes, ya es polimicrobiana, o sea que pueden haber muchas bacterias. ¿De dónde salen esas bacterias? De la flora del paciente, que puede ser en piel, estafilococo, o puede ser de la misma vía urinaria, que puede ser E. coli, por ejemplo. Escherichia coli también puede llevar a infección. Entonces, para que quede claro y no existan dudas de lo que estoy hablando, nosotros en nuestros medios utilizamos dos tipos de sonda, la sonda de Foley y la sonda de Nelaton. Y son diferentes. La sonda de Foley, ustedes miran que tiene, puede ser de 2 vías o puede ser de 3 vías. En este caso tenemos una sonda de Foley de 2 vías. Por aquí sale la orina y por aquí introducimos nosotros, ¿qué? Por aquí nosotros inflamos el baloncito que está acá. Ahora les muestro cómo se infla el balón. Cuando nosotros introducimos, ya sea que introducimos líquido o aire, entonces se va a inflar el balón. Normalmente la sonda trae unos números aquí. ¿Qué números trae? Trae un número, por ejemplo, 16, que es el número de la sonda, y además de eso, abajo dice 30 mililitros o 15 mililitros. ¿Qué es eso? Son la cantidad de líquido que hay que aplicar para inflar el balón acá. Por eso es que esta sonda de Foley, como se infla el balón, y ese balón se llama balón de autorretención, es para que la sonda permanezca ahí. Puede ser para indicaciones temporales o para indicaciones permanentes. Mientras que la sonda de Nelaton no tiene nada para inflar. Miren usted que solamente tiene el embudo donde sale la orina y no tiene ninguna balón de autorretención. Aquí solamente se aplica la sonda, la orina sale y luego retiramos la sonda. Aquí vemos, por ejemplo, la sonda de Foley, que tiene 2 vías, y además de eso, miren ustedes, esto que está en el centro es el calibre, que vamos a hablar más adelante del calibre de la sonda, cuándo es el grosor por dentro, la luz. Vemos aquí que cuando se infla aquí, cuando se echa aire o un líquido aquí, se infla el balón acá. Y este es el balón que hace que la sonda se retenga en la vejiga. Además de eso, esos catéteres, estas sondas se nombran de acuerdo que con las características de la punta, o sea, a nivel distal. Entonces hay unos que tienen una punta que es fenestrada, puntiforme, otros que es roma, otros que tienen una punta angulada, ¿sí? Otros que tienen otra punta angulada pero roma, y así de esa forma se van utilizando las diferentes puntas que más adelante les voy a mostrar con más detalle de acuerdo a las características del paciente. Por ejemplo, esta que es puntiforme, es aguda,
y tiene una angulación de 10 o 15 grados, es la famosa punta de Tiemann, que es para pacientes prostáticos con dificultad del vaciado uretral porque tienen la uretra muy inflamada. Entonces, lógicamente, se utiliza este tipo de sonda con ese tipo de puntas. Nuevamente, aquí esto lo vamos a ver más en grande. Si quieren, solamente para recordarles que la Nelaton es para sondaje intermitente. O sea, se interrumpe y prosigue cada cierto tiempo de 3 a 4 veces por día y listo, y la retiramos, más nada, no vamos a retener la sonda. Cada vez hay que aplicar una sonda diferente para sacar líquido. Y la otra que es la de Levin o también de Foley, que es para temporal, unos días, o es permanente ya cuando permanece en el tiempo el sondaje, que pueden haber la de 2 vías o de 3 vías. Y aquí tenemos el balón de autorretención. En esta se infla el balón, en esta no hay ningún balón. Entonces, con respecto al tamaño de la sonda, y más que el tamaño es el número, ustedes van a ver que las sondas vienen con un número. Generalmente van desde el 8 hasta el 30. Fíjense aquí en esto. Ellas vienen en unas unidades llamadas CH o F. La CH es Charrier, esa escala Charrier, o la escala francesa que es las F. Entonces, ellas vienen de números desde 8 hasta 30. Y entonces van así, 8, 10, 12, 14, de 2 en 2. No hay una 9 ni una 11, no. 8, 10, 12, 14. ¿Cómo sacamos el calibre? Lógicamente, ustedes pueden esperar que una sonda 8 es una sonda más cortica y de un calibre menor, y una 14 es de un calibre mucho mayor. Pero este es el número en unidades Charrier. ¿Cómo sacamos nosotros el calibre? Muy sencillo. Lo que tenemos es que multiplicar el número de la sonda, lo multiplicamos por 0,33 y nos da los milímetros. ¿Por qué? Porque cada una de las unidades equivale a 1/3 de milímetro. Entonces eso quiere decir que si yo cojo una sonda número 14 y la multiplico por 0,33 me da 4,6. Esos son 4,6 milímetros. Ese es el diámetro de la sonda. O sea, ese es este diámetro de aquí de la sonda. Entre más el número es más grande, la sonda tiene un mayor diámetro. ¿Sí? Entonces, esos calibres se utilizan con más frecuencia, son las 16 y 18 para hombres. Se pueden utilizar desde la 14 hasta la 18 entre hombres y mujeres. Ya en niños, pues lógicamente de 8 o puede ser 10, dependiendo del niño. Si es un lactante se utiliza 8 y así sucesivamente vamos aumentando. O sea que eso quiere decir, si es un hombre que es de buena altura y buena complexión, podríamos utilizar una sonda 18. En una mujer podríamos utilizar una 16. O sea, si usted multiplica 16 o 18 por 0,33, le da el calibre de la sonda. Entonces, en este momento, ¿qué vemos aquí? Ya la sonda se introdujo en la vejiga. ¿Cómo sé que estoy en vejiga? Porque comenzó a salir orina. Entonces, cuando yo introduzco la sonda y veo que está saliendo orina, ¿qué hago yo para asegurarme? La introduzco 2 o 3 centímetros más y yo estoy completamente seguro que esa sonda está en vejiga. Entonces, ¿qué viene? Inflado del balón. Entonces, para eso está este otro aditamento. Aquí vamos a inflar y aquí va a aparecer cuántos mililitros se infla. Ahí dice ya 15 mililitros, entonces usted lo que aplica son 15 mililitros de agua destilada. El balón se infla y ya usted puede alar la sonda y la sonda no se va a salir porque ya está asegurada en ese sitio. Aquí es como se infla el balón. Miren, este balón ya está dentro de la vejiga y no tiene ningún problema porque la vejiga es amplia y ya el balón no va a producir ninguna. Pero si nosotros alamos, no va a salir porque aquí está asegurada. Y eso es lo que se llama el balón de autorretención. Se puede inflar con aire de la misma jeringa o con líquido, que puede ser agua destilada. ¿Hay alguna pregunta con respecto al balón de autorretención? Jóvenes. ¿Todo bien? Sí, doctor, todo bien. Sí, doctor, todo bien. Bueno, listo. Aquí vemos sondas de Foley, que son las que se pueden utilizar permanente o temporal, y las hay de silicona
y las hay en látex. Normalmente la que utilizamos nosotros en nuestros medios de silicona porque es más maleable, tiene menos adherencia al tejido vivo, y las que menos se utilizan son las de látex. Aquí tenemos, miren, unas de látex, otras de silicona. Hay de 2 vías y estas que son de 3 vías que se utilizan para irrigación. Vías o luz es lo mismo. Y esto era lo que les quería mostrar en detalle, que las puntas de las sondas, miren ustedes que este tiene una punta angulada y es un poco más puntiforme aquí, que es para sondajes difíciles. Esta es la común y corriente, que es Roma. Esta incluso se utiliza para personas que tienen estenosis uretral, en la cual es la de Tiemann, que ya les había hablado anteriormente. Esta también es de Tiemann. Y esta cuando también hay sondajes difíciles. Entonces, esas sondas para acceso difícil, excepto esta, que es una sonda común y corriente con punta roja. Esto lo habíamos visto. Esta es la de Nelaton. Solamente tiene cuerpo y punta y el embudo, más nada. Y esta que es la de Levin, o en el caso de Foley, que tiene, puede ser de 2 vías o 3 vías, y aquí lo importante es que se puede inflar el balón, y aquí tenemos el balón de autorretención. Con respecto al sistema colector, entonces el sistema colector está conformado, usted va a la farmacia y lo compra, un cistófilo que dice, o una bolsa colectora, trae el tubo de drenaje, trae la bolsa viene graduada, en escala graduada para ver cuánta orina está llegando. Esa bolsa tiene un respiradero y filtro aquí para que no se acumule, cuando se acumula esta orina no se generen gases y se distienda esta zona. Y además de eso tiene un tubo de drenaje, porque esta orina hay que estar sacándola. Acuérdense que yo había dicho, no se debe dejar llenar mucho esto porque pueden subir bacterias por aquí hacia la sonda. Entonces hay que tener un poquito por encima de la mitad y hay que ir cambiando, hay que ir retirando esa orina, se abre esa llave de paso, salió la orina y luego se cierra nuevamente. Acuérdense que este es el tubo de drenaje y ese tubo de drenaje va conectado, ¿a dónde? Va conectado a la sonda, por lo cual en los cuidados tiene que haber un cuidado muy extremo con respecto a esto. Si ya la unión no es muy buena, hay que cambiar. Acuérdense que este sistema, tubo de drenaje y sonda se cambian, sistema colector se cambia cada cuánto, se cambia cada 48, máximo 72 horas, mientras que la sonda puede quedar permanente. Esto puede ser aquí en el momento en que se introduce el meato urinario en la mujer. Y esto era lo que yo quería mostrarles. Así es como queda el balón en la vejiga. O sea, usted introdujo la sonda, ya salió orina, listo. Como ya salió orina, entonces yo lo que voy es a llenar el balón, de acuerdo a lo que diga en la misma sonda. 15 mililitros, listo, le aplico 15 mililitros aquí. Ya la sonda queda fija. Si yo jalo hacia acá, la sonda no puede salir y está recogiendo orina. Así de esa forma es como queda el balón. Así es como se infla, miren ustedes, inflado el balón, y después cuando vayamos a retirar la sonda, nuevamente se desinfla los mismos 15 mililitros de aire o de líquido, aquí mismo se desinfla el balón. Esto es mecanismo de fijación de la sonda en el muslo, ¿sí? En la parte interna del muslo, de modo que el movimiento de la extremidad no lo afecte. Se fija en esta forma, aquí tenemos la sonda. Acuérdense que yo les dije que este es un punto muy álgido de unión entre la sonda y el tubo colector. Se debe fijar aquí para que no esté moviéndose el tubo colector. Esto debe tenerse con mucho cuidado siempre que se va a manipular esto. Debemos tener las manos lavadas, lavarnos las manos bien y evitar que haya escapes o cualquier otra situación que puede llevar bacterias hacia arriba. Aquí, para explicarles exactamente en este ángulo que se ve bien cómo se debe colocar el pene en el caso del sondaje vesical en hombre. Fíjense ustedes que tiene que ser un ángulo de 90 grados, que es el sitio donde mejor ingresa la sonda, porque si lo colocamos de esta forma, hace una angulación muy grande y de esta forma también. Entonces, así es como debe introducirse en el caso del varón. Esto era para explicarles que en algunas instituciones se cuenta solamente con el lubricante que se coloca en la sonda y luego la sonda se introduce. Pero también
se puede contar con un lubricante que ya viene preparado, el lubricante en un tubito, en este tubo, y en la punta del tubito ya tiene un aditamiento que entra directamente en el meato urinario. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Presionamos aquí y sale completamente hacia toda la uretra, sale el lubricante junto con el anestésico, y de esta forma nosotros preparamos para inmediatamente aplicar la sonda sin ningún tipo de inconveniente. Y aquí vemos cómo se ubica el sistema cerrado de recolección de orina. Esta es la bolsa colectora, aquí vendría el tubo y ese tubo va hacia arriba y se conecta a la sonda que ya está conectada. Y miren ustedes que esta es la bolsa y ahí vamos sumando nosotros y vamos mirando cuánto hay. Aquí tenemos, aquí no se ve muy bien, pero aquí está el filtro que es para eliminar el aire. Y aquí abajo tenemos la llave de paso, que esa llave de paso se abre, sacamos ya la cantidad de orina que vamos a sacar y nuevamente lo cerramos para que se mantenga como un sistema cerrado. También vamos a ver en el caso de pacientes que tienen que movilizarse de un lado a otro, también hay un sistema colector para el paciente ambulante. Miren las partes superior e inferior, parte superior y parte inferior que tienen de la bolsa, se aprecian unos ojales. Esos ojales se utilizan para esto, para agarrar en la parte inferior y la parte superior la sonda iría de aquí arriba y aquí sería el tubo de drenaje, mientras el paciente se moviliza. Por ejemplo, el paciente que tiene que movilizarse para hacerle otro examen diagnóstico, o tiene que para hacer una resonancia o hacerle cualquier procedimiento, o que el paciente tenga que deambular, entonces se utiliza este tipo de sistema. Eso era lo que iba a hablar sobre anamnesis urinaria y sondaje vesical. ¿Preguntas? Profe, Dígame. em, yo estuve leyendo eso, y en el caso del ¿Leyendo qué? lubricante directo, dice que no se debe introducir, no se debe introducir no se debe introducir lo que se introduce enseguida, sino se debe esperar 2 minutos. ¿Cómo? No te escuché bien. En el caso de cuando se pone el lubricante directo, de lo último que usted mencionó, Ajá. no se introduce enseguida, sino que se espera 2 minutos antes de introducirse. Sí, señor. Así es, porque tú sabes que como él lleva un anestésico local, hay que esperar que comience a actuar el anestésico. Entre 1 y 2 minutos ya el anestésico ha actuado. Para que cuando pase la sonda el paciente no sienta dolor, porque es que él lleva un anestésico y al mismo tiempo el lubricante. Además que también se puede colocar directamente en la sonda, y mientras nosotros colocamos la sonda, imagínense que en ocasiones solamente se aplica en la sonda, no se aplica en el meato, como les expliqué ahí. Entonces ahí va directo en la sonda y sin embargo sirve, porque sirve de lubricante. Lo que pasa es que acá te tiene un doble efecto, lubricante y al mismo tiempo es anestésico. Y sí es cierto que hay que esperar entre 1 a 2 minutos para que haga el efecto del anestésico. Otra pregunta. Jóvenes. Nadie. Nada, profesor, parece que nadie tiene preguntas. No, doctor, está muy claro todo. Bueno, yo de todos modos les voy a mandar el otro material para anexarlo ahí. Ustedes tienen que estar revisando esa guía siempre, que es material para estudio. Bueno, entonces aquí me dicen que no tienen ninguna, llegaron 19, más lo que registré acá, y no tienen ningún tipo de duda, ¿verdad? Todo está claro. Sí, ¿Listo? Sí, señor. doctor. Bueno, entonces quedamos así, que les vaya bien. Chao. Gracias, doctor. Bueno.